tiempo que vamos a dedicar en Radio Tuela y también los oyentes que nos pueden seguir a través del canal YouTube a hablar de la belleza. Ya el año pasado, que hace tampoco mucho, estamos en enero, hablábamos, ya saben, con 3 grandes profesionales y hoy vamos a querer incidir en los estudios centrales. Nos volvemos a encontrar a Ana Rita Ruiz, bienvenida, Arzai. Muy buenos días, muchas gracias. Eso es. Gracias. Estoy muy entusiasmada y muy agradecida, Paul. Gracias por estar con nosotros. El apellido no lo he dicho bien, Ana Rita. Urzaiz. Urzaiz. Gracias, Ana Rita. Bien, y conexión también con Buenos Aires, la que nos vamos a encontrar, por un lado, con Olga, que nos está escuchando. Bienvenida, Olga. Sí, gracias Paul por invitarnos nuevamente, por invitarme nuevamente, la verdad que te lo agradezco un montón, estoy recontenta de estar nuevamente acá para tus oyentes, sí, para develar qué es el método de los 11 pasos de la magia. Muy bien, y además de contar con Olga, podremos escuchar también a Natasha, que también nos está escuchando. Bienvenida, Natasha, desde Buenos Aires. Exacto, ¿les escucha? Perfectamente. Ah, buenísimo. Muchísimas gracias, Paul. Gracias por este espacio tan lindo. Y bueno, muchas gracias a todos también quienes están escuchando. Bueno, pues vamos a comenzar y lo hacemos también conociendo la raíz, ¿no? Los 11 pasos de la belleza, los 11 pasos de la magia. Que esto se nos puede hacer muy extraño, pero para vosotras lo controláis muchísimo. Olga, resúmenos, por favor, en lo que puedas, ¿no? ¿Por qué y el origen de este método? Ok, muchas gracias por esta propuesta. La verdad que me emociona muchísimo relatar qué significa y desde dónde aparece, desde dónde fue creado los 11 pasos del método de la magia. Yo voy a nombrar a su creador, que es José Luis Parise. Es investigador, escritor, psicoanalista, conferencista, ocultista. Se dedicó y se dedica toda su vida a investigar a las culturas milenarias y a los iniciados de la historia. Él, para crear, cuando yo entré a la escuela, ¿sí? Él fundó una escuela que se llama Edipo, y que somos más de 2.000 y pico de personas que asistimos diariamente en la semana. Es una escuela única y yo hace más de 20 años que recorro el camino de la magia hacia la iniciación divinidad. Ajá. Cuando yo entré a la escuela, el método aún no lo había metodizado. Él lo que enseñaba era las diferentes culturas y qué había de diferente, lo idéntico y lo diferente en las diferentes culturas, que hacían que algunas culturas, tanto como por nombrar algunas, Egipto, Grecia, los incas, los mayas, China misma, habían avanzado abismalmente de otras, a diferencia de otras culturas, y que había en ellas que habían logrado tales cuestiones. Entonces, investigó también a diferentes iniciados, y por nombrar algunos, Buda, Cristo, Mahoma, y él se dio cuenta que ellos habían recorrido, enseñado con su hacer, ¿sí? ¿Sí? Que habían transcendido, que habían traspasado, ¿sí? Al hombre, ¿sí? La concepción que tenemos de el ser humano. Habían ido más allá de eso. Entonces, lo que José Luis se interesó, que no había en ese momento, crear un método. ¿Pero qué método? Porque hay un montón de métodos. Un método abarcativo, un método universal, que contenga todo, ¿sí? Por eso es que el método es hacer un viaje, es un viaje en sí mismo. ¿Por qué? Porque cada quien de nosotros que nos interesemos en recorrerlo, vamos a encontrarnos con un montón de
que habla de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo me pongo un resultado y voy haciendo ese viaje de 11 pasos, me voy a encontrar ¿con qué? Con las trabas, con lo que me programó y me programaron los paradigmas imperantes, los paradigmas de la vieja era. Bien, Entonces, Olga, hay algo también, sí. si te parece, nos vamos a quedar con ese pequeño resumen, luego podemos profundizar un poco más, pero también quería, ya que estamos hablando de belleza, me llama también la atención, y hablando también con Ana Rita nos comentaba, ¿no?, que hay muchos tratamientos, pero que también hay muchos de ellos que no se prueba la ineficacia, o sea, que son tratamientos adelgazantes, pero que al final no funcionan. Y creo que también está relacionado. Ana Rita, ¿qué nos puedes decir referente a estos tratamientos y de la ineficacia sobre ellos? Pues sí, puedo hablar mucho. Tengo 35 años de experiencia, sobre todo también en la terapia, en la estética, tanto facial como corporal. Sí que es cierto que, aunque por profesionales que somos, y lo hacemos bien, y hacemos tratamientos eficaces, durante estos años de profesión, yo me daba cuenta que porque unas personas, algunas, funcionaba el tratamiento a la primera sesión, otras a la tercera, otras había que dar otra tanda, otras y otros, porque estoy hablando también de muchos tratamientos corporales, también en un público masculino, no solamente femenino, que es de lo que se trata. A primera vista parece ser que solamente hacemos a las mujeres, hacemos hombres y mujeres, en mi caso así ha sido. Con lo cual, tratamientos, por ejemplo, de contracturas corporales, también las he tratado, y eso me llevo también a pensar tanto que por qué algunas personas con los mismos con mi mismo ímpetu, con mi misma saber hacer, funcionaba también, y otras personas, como decía al principio, pues tardaba mucho. Y eso esa es una investigación que poco a poco yo me llevaba a mí misma, porque yo tenía que hacer con esas personas como muchísimo más trabajo para obtener menos resultado que otras personas que con la primera o la segunda sesión, tanto facial como corporal, belleza o terapia, como digo, funcionaba así. Y gracias al método de la magia que aplicado a la belleza, se aplica a todas las áreas. Y ahora iremos viendo con Natacha más cuestiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que me llevó también a pensar qué hay dentro de cada persona que desde un inicio de la vida tiene un concepto ya hecho de su imagen. Esa pregunta, hay muchos investigadores, muchos psicoanalistas que hacen que el inconsciente responda. Pero si vamos a matemizar, cuando lo digo muy sencillamente, cuando nacemos siempre, al nacer nos dicen, ay, te pareces a papá, te pareces a mamá, actúas, has dicho, has hecho como la madre, como el padre. Casi siempre en el núcleo familiar, sobre todo en el materno, nos llevan inconscientemente a tener ya una imagen definida. De ahí, cuando vamos avanzando, nuestras relaciones de lo que nos han dicho a lo que interpretamos, todavía esa construcción se va haciendo más sólida. Hasta los 6, 7 y 8 años ya tenemos esa base. ¿Qué quiere decir esto? Que esa imagen construida desde ese núcleo está determinando que nos guste una estética avanzada, que nos guste una estética sofisticada, clásica, o que deterioremos el concepto de belleza. Con lo cual, cada cambio de imagen que vamos a hacer estará determinado por eso, y eso será más efectivo o menos efectivo dependiendo de ese concepto primario, casi siempre familiar materno, que tenemos y que estamos pegados a esa imagen. Bueno, pues en esta explicación que nos ha dado Ana Rita Urzaiz también queremos profundizar un poco más, porque claro, nos gustaría, Natasha, si es posible,
que nos respondas a una cuestión que puede tener muchas personas. ¿Para qué queremos la belleza en nuestra vida, Natasha? Muy bien, gracias Paul, muchísimas gracias. Gracias también por lo que ya están ubicando Olga y Ana Rita, y vuelvo a agradecer entonces a quienes nos están escuchando. Y bueno, tal cual como venían diciendo, y para responder también a tu pregunta, que vos dijiste que es una pregunta que quizás se la hace mucho, pero no sé si es tan así, porque ¿qué pasa? Ahí también respondiendo a lo que, en continuidad a lo que venía ubicando Ana Rita, por lo general vamos buscando belleza, tratamientos, terapias y cuestiones, y seguimos, y cada vez más tratamientos y cada vez más dietas, como vos decías, Paul, como le preguntabas a Ana Rita también. ¿Qué pasa? Que a veces esas cosas no funcionan, ¿no? Y justamente si nos hacemos esa pregunta, que los invito a que se la hagan cada quien en sus casas, de ¿para qué queremos belleza? Vamos a descubrir probablemente, y por eso es tan importante hacerse esa pregunta, ¿para qué quiero belleza en el caso de la belleza? Pero también puede ser ¿para qué quiero crear tal negocio? ¿Para qué quiero dedicarme a tal profesión, por ejemplo? Pero puntualmente, si nos preguntamos ¿para qué queremos belleza?, vamos a descubrir que muy probablemente no es que queremos belleza porque sí, no es que quiero hacerme el tratamiento al centro de belleza de Ana Rita porque quiero tener la cola más parada porque sí, o la cara más joven porque sí. Muy probablemente vas a descubrir que eso viene acompañado de otra cosa. ¿A qué me refiero? Probablemente vas a descubrir, si te haces esa pregunta, que querés tener el pelo mejor porque crees que cuando estés linda entonces vas a dedicarte al trabajo que te gusta. Querés bajar de peso porque pensás probablemente que cuando estés flaca entonces vas a conseguir esa relación de pareja que tanto anhelás, por mencionar dos ejemplos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que nos dice y acá ya concluyo y les hago un anuncio en el cual que es una oportunidad en la cual profundizar al respecto? Sí. Para aplicar el método de la magia, primero está bueno entender que cuando tanto Ana Rita, Olga y yo, y el método de la magia, por magia entendemos crear nuestra propia realidad. Por eso es importante y es un método que nos permite ir más allá de lo humano, y por lo humano nos referimos a lo que nos viene de fábrica. Entonces ya el hecho de hacerse esa pregunta va a hacer que vayamos más allá del yo, de lo humano, de lo que nos viene de fábrica. Entonces, para aplicar el método de la magia hoy concretamente, vos, Paul, quienes están en sus casas escuchándonos, sí. Lo primero, hasta que nos encontremos una nueva vez y si continuamos profundizando, lo primero que te dice el paradigma de la magia es ubicate un resultado. ¿Cuántas veces, tanto con la belleza como en un montón de otras cosas, vamos ahí sin timón, sin ubicarnos un resultado concreto que querramos alcanzar, así te parezca imposible? Entonces, si vos te dirigís a ese resultado, te dirigís a conseguir esa pareja, esa relación de pareja que tanto anhelás, bueno, ahí entonces va a venir la belleza. Y eso, bueno, ahí lo primero que te dice entonces el paradigma de la magia es ubícate un resultado que esté más allá de que te exija atravesar esos no puedo, esos no tengo, esos no sé, digamos, y entonces la belleza, esa belleza eficaz que no va a depender de cuestiones externas, y que es como el perfume de una flor, una emanación. ¿Vieron cuando estamos ante una persona que emana belleza, aunque por ahí no sea tan perfecta físicamente, uno se siente atraído? Bueno, eso se detona cuando vamos más allá de lo humano. Y para eso lo primero y lo más importante es ubicarse un resultado. Uh-huh. Al respecto, entonces, como les dije recién, gracias, Paul, decime si te respondí a la pregunta. Sí, más o menos sí, pero lo que sí que estás hablando es tener un objetivo, o sea, concretar un objetivo. Exactamente, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite que para empezar a recorrer las 11 estaciones, los 11 pasos del viaje del método de los 11 pasos de la magia, valga la redundancia. ¿Para qué? Para llegar a ese resultado que queremos alcanzar. Entonces, para iniciar el recorrido es como cuando yo inicio un viaje. Tengo que ponerle una dirección al GPS para
en el camino entonces, si yo tengo ese norte, Sí. esa dirección ubicada, voy entonces a detectar si estoy desviándome, si no, si voy en la dirección indicada, Perfecto. etcétera. Pero lo más importante, Paula, además del objetivo, es que lo que nos propone el paradigma de la magia es que ese resultado que quieras alcanzar te parezca descabellado, imposible, que justamente necesites las fuerzas de la magia para alcanzarlo. Muy bien, pues ¿Qué hay que tener en cuenta entonces en el recorrido? Esos son los 11 pasos del método de la magia. y ahí es donde, si os parece, por finalizar este espacio, nos volvemos a incidir en de qué forma pueden los oyentes que nos estén escuchando contactar con vosotras, saber un poco más, Natasha. Buenísimo, sí, claro. Van a encontrar las charlas que ya brindamos en YouTube, que están publicadas de manera gratuita. Ya dimos, hay 4 charlas ahí publicadas en las cuales van a ver también el desarrollo más en profundidad de todas estas cuestiones que estamos mencionando. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube como La Belleza desde la Magia. Pueden entrar también a nuestra fanpage de Facebook, que es La Belleza desde la Magia, o escribirnos, que encantadas vamos a recibir sus consultas, a info@labellezadesdelamagia.com. Muy bien. Y también aprovecho, Sí. y los invitamos, van a encontrar también en esas redes sociales esta invitación, que el 12 y el 13 de marzo tenemos el honor de participar de el primer Congreso Mundial de Magia Iniciática, Paradigma de Nueva Era. Es un congreso online para todo el mundo, organizado por la Escuela Edipo, que es la escuela que fundó y que dirige José Luis Parise. Vamos a contar también con la ponencia principal de él, así que va a estar buenísimo. Hay más de 11 mesas temáticas en donde muchos de quienes recorremos hace bastante tiempo el método de los 11 pasos de la magia, vamos a estar aportando cuestiones súper prácticas y aplicables respecto de qué aporta el paradigma de la magia para pensar, por ejemplo, a la empresa, la salud, el arte, la música, dar a luz desde la magia. Así que va a estar buenísimo. Y ahí también en nuestras redes sociales y en el mail que acabo de decir entonces pueden encontrar también la información. Bueno, pues no queríamos tampoco finalizar esta entrevista sin dar las gracias tanto a Natasha como también a Olga, que ha estado ahí escuchándonos. Olga, gracias por habernos atendido durante toda esta entrevista. Muchas gracias, Paul, muchas gracias. Ojalá que nos encontremos nuevamente y te deseo un año de prosperidad. Y de la misma forma, Ana Rita Urzaiz, que está en los estudios centrales. Ana Rita, por finalizar. Muchísimas gracias otra vez y una vez más. Sí, estamos deseando de encontrarnos nuevamente para ir haciendo que esas claves sean muy aplicables a la vida cotidiana de cada quien, aplicando ese resultado con continuidad. Y tanto aquí como en el día que vayamos el 12 y 13 de marzo, que es el Congreso, por primera vez expondremos la belleza desde la magia con esas claves importantes para que la belleza sea eficaz en todas las áreas. Muchas cuestiones interesantes las que nos han propuesto y nos encanta ser altavoz para estas propuestas que nos han dicho. Gracias a las 3, es miércoles 20 de enero. Gracias, adiós. Muchísimas gracias. Navarro e Iván Reiro. Actuaciones infantiles como Pica Pica y obras de teatro como Desmontando a Séneca, protagonizada por Jorge Javier Vázquez y La Coartada, con Gorka Ochoa y María Castro. Regala y regálate cultura. Más información y venta de entradas anticipada en oficinas Saca Ayuntamiento y www.tudelacultura.es. La Ramona pechugona siempre compran doble zona. Ramona, doble zona. Sí, Ramona, y todos vosotros también sabéis que en doble zona tenéis las mejores ofertas, como por ejemplo nuestro cheslón con tela antimanchas, asientos deslizantes por 649 euros y nuestro pack de canapé, colchón y almohada de regado de matrimonio por 499 euros. Doble zona Tudela, entrada por el mismo parking de supermercados Lidl. ¡Os esperamos! La Ramona pechugona siempre compran doble zona. Y así llegamos al final de esta hora. Como hablamos, miércoles 20 de enero, programación desde la capital de la Ribera.
La 1, mediodía en Canarias.